En Estados Unidos, en octubre del 2023, Meta, la empresa matriz de Facebook, fue demandada en más de 40 estados acusada del diseño de contenidos que generaban adicción y alimentaban la crisis de salud mental en los jóvenes. El fundamento de la presentación realizada contra la empresa era que manipulaba la realidad social y psicológica de una generación de jóvenes estadounidenses bajo un modelo de negocios que consistía en la adicción de los usuarios más jóvenes a través de la recolección de datos, la alimentación constante de contenidos y la publicidad dirigida. Los impulsores de la demanda pretenden que Meta paralice y modifique los contenidos y los algoritmos adictivos. Otra noticia más reciente, de febrero del 2024, mencionaba que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, sancionó una ley que prohibía el acceso a las redes sociales a los menores de 14 años, en tanto que los jóvenes de 14 y 15 años debían tener el consentimiento de sus padres para poder acceder a las redes sociales. En base a estos dos ejes es que hemos decidido convocar al psicólogo, al licenciado Diego Molina, quien es director de Salud Génica, para que profundicemos y analicemos esta problemática. Una de las cuestiones puntuales que genera en el impacto psicoemocional es en la autoestima, ¿sí? ¿Por qué? Porque la cantidad de likes, la cantidad de me gustas va a generar en mí la posibilidad de sentirme que estoy perteneciendo a algo o estoy generando algo en el otro que de alguna manera es bien visto, ¿sí? Entonces, una publicación, incluso a veces una agresión, algo que tenga que ver con un hater o stalkear a alguien o trolear, como dicen, que son, digamos, formas de alguna manera agresivas de exponer al otro, ¿sí? Por las redes, que incluso eso me puede traer como muchos me gusta, ¿sí? Hace en mí un efecto de que estoy siendo visto, estoy siendo seguido, ¿no? Y mientras más seguidores y más me gusta, mi autoestima se eleva. Y de pronto estar pendiente de la red para ver qué me gusta, me alimente mi ego, empieza a generar frustración. La frustración es, de alguna manera, la productora directa de la agresión, digamos. La frustración es la madre de la agresión, va a decir un autor que se llama Bandura, que desde el aprendizaje social la agresividad va a generarse a partir de una autoagresión. Empieza a ver como un odio a mí mismo porque no estoy pudiendo estar en la pantalla, en la imagen. El tiempo que los adolescentes pasan después de comer a la cama con el celular, que es como un patrón, no digo todos, no podemos generalizar, pero en la gran mayoría, o hasta deshoras de la noche, hasta muy tarde en la noche, cuando a veces se tienen que levantar a las 7 de la mañana, permite que haya no solamente un cambio en el biorritmo, ¿sí? Sino que además la hipersensibilidad que va a generar al otro día, la imposibilidad de tener el teléfono en la escuela, ¿sí? La imposibilidad de estar comunicado, la imposibilidad de estar sabiendo qué es lo que está sucediendo, genera los patrones de ansiedad. ¿Por qué? Porque está de alguna manera inquieto por algo con lo cual ha generado una vinculación, que es el aparato, que es la pantalla y que es la comunicación que va a generar esa pantalla a través de la posibilidad, en este caso, de no tener el dispositivo. Pero en la convivencia digital hay un vale todo y un 24/7, o sea, vale todo y a toda hora. Ahí tenemos los haters, ¿sí? Los mismos adolescentes contra otros adolescentes a través de stalkear y hacer ciberbullying, acosar, ¿sí? Hay como varias cuestiones que hacen que de alguna manera otro adolescente pueda sentirse muy abrumado a partir de las redes, más allá de las cuestiones que tengan que ver con el autoestima y con la generación de síntomas, ¿no? La compulsión, ¿sí? Que la compulsión es un término de que uno hace algo repetitivamente aún sabiendo que está mal, ¿sí? O que es insalubre. Entonces, pasar reels permanentemente y pasar horas haciendo eso me permite que el día tenga menos horas de aquellas cosas que sí o sí tengo que hacer por vitalización, que es comer sano, dormir bien, o comer y dormir, tener actividades offline, como les decimos, fuera de la casa, no procrastinar ningún tipo de actividad, sino que esto cada vez me va permitiendo tener menos tiempo. Pero el punto crucial de todo esto es el aislamiento social, no la soledad, sino el aislamiento social que produce.
Acá lo que hay es una realidad percibida, ¿sí? Pero no está por ahí, algunas cuestiones distan mucho en las redes de la realidad real, digamos, de aquello que objetivamente uno puede como considerar. En esto también tiene que ver el efecto Forer, que es el efecto que estudió un psicólogo, que hoy por hoy también estamos asociándolo mucho a lo que es prevención del suicidio 2.0, que es la prevención también en las redes que hacemos, que tiene que ver cuando los psicólogos o cualquier persona habla generalidades, pero llegan, digamos, que sería parecido a una fake news, digamos una noticia falsa, pero llegan a la persona de tal manera que hace que uno siente que está hablando de uno mismo. O sea, esa persona dice algo general, muy bien trabajado, y hace que ese efecto Forer haga que uno crea que eso es uno, ¿no? Entonces, ¿cuál es la cuestión en todo esto? Es la producción, ¿sí?, de contenidos que va generando en la identidad y en la subjetividad, va socavando de alguna manera aquello que en el mundo de lo concreto real, ¿sí?, va a generar como mucha distancia, ¿sí? Lo real no tiene filtros, digamos, lo real no es inmediato. Lo cognitivo disminuye, básicamente memoria, atención y concentración son tres de los elementos que disminuyen, y hay una hiperactividad, hipersensibilidad e hipervigilancia, se le nombra así, casi a modo de un déficit de hiperactividad y atencional, un déficit atencional con hiperactividad, que hace que la persona solo pueda tener la concentración en el juego, y normalmente en el juego de preferencia. Y ahí hay un déficit en los niveles cognitivos que después se traducen en la falta de atención, en la dispersión, en la necesidad de que todo sea inmediato y en una ansiedad generalizada, ¿sí? Y cuando no puedo lograr todo esto, mis niveles de energía disposicional psíquica decaen tanto que es muy probable que también pueda generar una depresión o una desconexión social, digamos, vincular con el otro, que va de alguna manera socavando el estado de ánimo. Porque antes nos interesaba mucho saber dónde estaba nuestro hijo, ¿no? O en mi caso de mío y de mi papá, saber dónde estaba, ¿sí? Hoy no sabemos dónde está en la internet, y es 24/7. ¿Sí? Entonces ahí empiezan a aparecer como todo eso que genera de alguna manera cada vez más el aislamiento social, que es el gran problema, ¿sí? El gran problema, porque el aislamiento social empieza de alguna manera a generar pensamientos, ideaciones, que muchas veces pueden ser construcciones muy subjetivas y que estamos empezando a no poder compartirlas con los demás, ¿no? Entonces, ese aislamiento también va permitiendo de alguna manera un retraimiento psicoemocional. Entonces cada vez tengo menos posibilidad de expresar las emociones, a no ser que sea por una imagen o por un mensaje de texto, ¿no? Y se pierde toda la otra forma de comunicación. Y si no comunicamos lo que sentimos, empezamos como a tener ya un gran problema a nivel psicológico, ¿no? El primer paso es reconocer lo que nos pasa, el segundo es ponerle un nombre a lo que nos pasa, y el tercero es pedir ayuda, ¿no? Y después dejarse ayudar. Entonces, en eso es como que quedar encerrado el adolescente en una vida que sabemos que tiene más contenidos falsos, por así decir, que contenidos de la vida real de esas personas. Cuando la autoestima empieza a sentir de que ya no hay una aceptación de mí mismo, porque me empiezo a creer que no soy exitoso, no soy lindo, no soy bueno, ¿sí? Empieza un retraimiento de los demás, con pocas capacidades de mirar que en el futuro va a cambiar, es donde aparecen los síntomas de depresión, ¿sí? Y los síntomas de ansiedad aparecen por la hiperactividad, hipersensibilidad e hipervigilancia que genera la pantalla, estar permanentemente con eso, casi como si fuese un acto compulsivo de una adicción, ¿sí? Sí vemos hoy, sí, con respecto a esto, es que la autoestima va a estar guiada, o está en gran parte guiada, por lo que yo subo, por lo que yo muestro, ¿sí? Y por lo que el otro me va a dar like o no con respecto a eso, digamos, la aprobación social que se genera. El problema es la búsqueda compulsiva de la aprobación social, ese es el problema. Esto también hay estudios que comprueban, digamos, la labilidad emocional que genera
y la vulnerabilidad socioafectiva que generan las redes, que es que hay un estudio de la Universidad de Utah que cuando un influencer sigue a una persona común, digamos, sin ser influencer, la gratificación existencial que recibe esa persona porque el influencer le visualizó, digamos, en este caso hay algunos influencers acá en Catamarca, supongamos algún influencer que a un pibe de un barrio de acá le miró la historia, ¿no? Esto es para captura, esto es para subirlo, esto es para comunicarle a toda mi comunidad, como se le llama. Pueden ser, hablan de su comunidad, o sea, casi como líderes, digamos, con cierto dominio, el cual lo tienen a partir de la imagen y el contenido sobre sus suscriptores, sus seguidores. Que uno de ellos me ponga un like, que me ponga que, digamos, es una inyección a la autoestima. ¿Cuál es el problema? En cualquiera de los dos aspectos, en que mi autoestima baje o mi autoestima suba, en que no estoy haciendo una producción subjetiva y un conocimiento de aceptación sobre mí mismo, sobre mi cuerpo, sobre mis pensamientos, en mi propia realidad. Necesito del factor externo, ¿sí? Y cuando el factor externo no está, el decaimiento a niveles depresivos son mayores, ¿sí? Y si no llega rápido, nivel de ansiedad y depresión se suma porque tampoco no está llegando, entonces estoy como desesperado para subir. Hay como una tensión, ¿no?, entre la construcción virtual y el mundo real. Y en los casos patológicos, la construcción virtual termina eclipsando al mundo real. De esto nos habla el licenciado Molina. Depresión, ansiedad, frustración, que se neutralizan solamente con la fantasía virtual y con la adicción a los likes, esa inyección a la autoestima. El uso intensivo de las redes sociales para la construcción política, para la acumulación de poder, no es novedoso. Hay casos muy conocidos como el de Donald Trump en los Estados Unidos o el de Jair Bolsonaro en el Brasil. En el caso de Argentina, el caso concreto de Javier Milei, la singularidad está dada por el hecho de que el personaje parece asignarle a su construcción virtual, a su tribu, a las opiniones que se vierten en ese foro, que es siempre parcial, el carácter de verdad absoluta y actuar en consecuencia. Entonces en su muro se autocelebra, comparte compulsivamente los elogios de celebridades, influencers, como Elon Musk, comparte también compulsivamente noticias sobre su gestión, sobre su desempeño en diferentes escenarios internacionales, con la palabra o con el concepto fenómeno barrial. Este concepto tiene que ver contra quienes lo subestimaban, contra quienes pensaban que no iba a poder llegar ahí donde llegó. Hubo varios indicios de una suerte de fragilidad emocional de Milei o de vulnerabilidad que lo hace muy necesitado de reconocimiento. Hay como una carencia emocional que se hace ahí muy evidente y que esta frase, fenómeno barrial, irónica por supuesto, para dar cuenta de la proyección que ha alcanzado, la deja al desnudo. Esa fragilidad estalla en furia, generalmente en furia, cuando se la contradice o cuando no se la satisface. Cuando se estrella contra el muro de la materialidad, como pasó, por ejemplo, en el Congreso, con el rechazo a su ley base, o con el rechazo parcial al DNU en el Senado Nacional, como pasó también con la pelea con algunos gobernadores, como Ignacio Torres de Chubut, o Martín Yarlora de Córdoba. La reacción de Milei se da generalmente en sus redes sociales, muy furibunda, muy iracunda, muy agresiva, o con la asistencia episódica a entrevistas que se dan en ambientes hospitalarios para él, muy amables y exentos de cualquier distancia crítica. Lo que se ve acá es que se intenta compensar una indigencia institucional y política con el relato virtual.
con este mundo paralelo, como si se buscara que este mundo paralelo eclipsara la realidad, que ocurriera realmente esto, que el mundo fuera totalmente virtual, ideal, como pretende Milei. La sobreactuación intenta ocultar una fragilidad. Dime de qué alardeas y te diré de qué careces. Esto abre inquietantes preguntas, inquietantes interrogantes por sus proyecciones. ¿Estamos ante una estrategia comunicacional fríamente calculada? ¿O el presidente está prisionero, enajenado en su mundo virtual? No, para. Lo que quiero decir es, así como hay un salame o 3 salames opinando desde una computadora, ¿sabes qué? Mientras que eso miran a la señorita por internet, yo estoy en el medio de sus sábanas.